muchas gracias por este espacio. ¿Quién es Elsa Guerra? Elsa Guerra es una persona como ustedes que trabaja para comer y que está cansada de esa vieja política que ha hecho poco por nosotros y nosotras y que justamente genera efectos como lo que planteaba en mi X, y es el hecho de que estamos enfrentando una crisis de todo tipo. Y una crisis de carácter energética, porque nos están quitando la luz a cada rato, porque ahora no tenemos agua y porque además ahora estamos enfrentando una crisis vinculada al cambio climático, porque es un asunto que viene de décadas, pero que también se articula a la mala gestión de los gobiernos nacionales y locales. Y frente a eso, nuestra idea es impulsar un proyecto diferente. Y ese proyecto diferente no es un asunto improvisado. Yo vengo haciendo política desde los 17 años de edad. Y hacía política cuando, por ejemplo, estaba en el Colegio Manuela Cañizares y nos querían quitar el derecho que teníamos los jóvenes de pagar el medio pasaje. Y sabíamos que si no pagábamos el medio pasaje no podíamos estudiar. Luego fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria en la Universidad Central del Ecuador y luchábamos contra el acoso sexual y también con la posibilidad de tener una educación de calidad. Hoy por hoy soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y un PhD en Derecho. Soy docente universitaria y alrededor de 10 años de experiencia en el sector público en el campo educativo. Pero sobre todo tenemos algo muy importante y es que no tenemos ningún pasado de corrupción. Estamos más bien cansados de aquellos que nos han robado los sueños, la plata, la vida, y por eso es que hoy estamos luchando para llegar a la presidencia de la República con Pedro Granja y también a la Asamblea Nacional con Elsa Guerra, al Parlamento Andino con Danecio Gudiño y con muchos jóvenes y con muchas mujeres y con muchas personas trabajadoras de este país que queremos renovar el país, cambiar el país desde la política. Elsa, bienvenida nuevamente. Mi nombre es Mauricio. ¿Desde cuánto tiempo viene trabajando en este proyecto político con el Partido Socialista Ecuatoriano? ¿Ya tienen un buen tiempo? ¿Recién están empezando esta estrategia? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, yo estoy en el partido desde los 17 años de edad. Yo siempre cuento que para mí la política nació con mi madre. Mi madre nos educó sola 5 hijos y al igual que muchas madres era una persona muy comprometida con los sectores más vulnerables de este país. Cuando yo tenía 6 años me llevaba a acompañar a los enfermos, a alimentar a la gente que no tenía comida, a visitar a las personas privadas de la libertad, y ahí nació mi conciencia social. Y luego he estado vinculado a muchos proyectos, de, por ejemplo, para alfabetizar a los sectores rurales. Luego hemos acompañado a las organizaciones de trabajadoras, de trabajadores, a las personas que necesitan emprendimientos. Hemos estado siempre trabajando con los distintos sectores. Entonces, hacer política es eso, ¿no? Para mí hacer política realmente es conectar con los problemas sociales y contribuir al cambio de esos problemas sociales. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y es que lastimosamente, mientras hacemos eso, los viejos políticos, y me refiero no a la edad, sino a quienes representan esta vieja política, están usufructuando de nuestra plata. Mira lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Mientras nos están matando en la calle, en la Asamblea están negociando. Se están encerrando en hoteles de 5 estrellas a hablar sobre nuestras propias vidas. ¿Y cuáles son los resultados? El incremento del IVA al 15%, que significa poner el peso de la crisis en los bolsillos de la mayoría de ecuatorianos. Condonar la deuda a los grandes millonarios de este país mientras la gente está sufriendo, porque 6 millones de ecuatorianos estamos en pobreza y 2 millones de ecuatorianos en pobreza extrema viviendo con $1.57. Eso es lo que está pasando. Y por eso es que el Partido Socialista Ecuatoriano plantea una opción de cambio para este país. Y esa opción lo vamos a hacer con Pedro Granja, con Verónica Silva y con muchos personas comprometidas, transparentes y con capacidad para llegar a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. Esa es nuestra propuesta. Siempre hemos hecho política, pero una política diferente, con la gente, que eso es lo que necesitamos. Si bien es cierto, pues la popularidad, la aceptación ciudadana hacia la Asamblea Nacional cada vez, en cada periodo disminuye más todavía, y esto viene desde tiempos donde la Asamblea se llamaba el Congreso Nacional. ¿Qué le hace pensar a esa guerra que la Asamblea Nacional en este nuevo periodo va a ser diferente? ¿Qué están preparando con el Partido Socialista Ecuatoriano? Y sobre todo, ¿qué garantías le damos a la ciudadanía para que pueda confiar cuando la confianza de la gente por temas de energía, por temas de salud, por temas de inseguridad, cada vez es menos? Primero, es importante tomar decisiones diferentes para tener
acciones distintas. Si votamos por los mismos de siempre, con los que ya hemos probado, con los que vivimos corrupción, porque hemos vivido una década o más de una década de corrupción, es decir, nos están robando la plata de la gente trabajadora de este país. Dos, cuando estamos enfrentando una de las mayores crisis, porque el tema de la crisis energética tiene que ver también con la inoperancia de un gobierno que prometió en la campaña que iba a cambiar, que iba a resolver el problema de los apagones y no lo ha hecho. Dos, porque estamos viviendo los mayores niveles de desempleo del país, porque no se apoya el 60% de la población que está en el campo de los emprendimientos de este país, porque estamos enfrentando un problema de carácter climático profundo, donde no hay políticas para hacer una transición ecológica, porque las mujeres nos están matando más. En el 2022 nos mataban cada 44 horas y ahora nos matan cada 28 horas, porque los niños están muriendo más. ¿Qué significa eso? Estamos en una crisis. Y esa crisis nos debe llevar a tomar decisiones diferentes, a votar de manera consciente. Y eso es lo que estamos llamando a hacer. Miremos las hojas de vida de la gente. Miremos quién es Elsa Guerra. Miremos quién es Pedro Granja. Miremos quiénes son las personas que están apostando por este país. A nosotros no nos seduce el poder por el poder. No nos seduce la idea de llegar a la asamblea por llegar a la asamblea y tener un estatus. A nosotros nos seduce que realmente las condiciones de desigualdad cambien en este país, porque somos como ustedes. Yo prácticamente vengo de una familia luchadora donde sé lo que significa comer arroz con lenteja una semana, o lo que sé qué significa, por ejemplo, que tus zapatitos te deben durar 1 año o tu uniforme 3 años. Sabemos lo que significa las condiciones de desigualdad de la sociedad y queremos cambiar esas condiciones de desigualdad. La idea de la honestidad y de la transparencia debe ser un elemento ético, es decir, un candidato o una persona con valores y con principios y con compromiso ciudadano. Esa es una garantía importante que deberíamos buscar y que yo les quiero decir a todos y todas que las tiene Pedro Granja, porque además es un hombre con conocimiento, con capacidad y que sabe cómo resolver los problemas del país. Candidata, si bien es cierto usted va a estar en la papeleta para asambleístas nacionales, en su visita aquí a la provincia del Oro, a la ciudad de Machala, ¿conoce usted la realidad de que está pasando en esta zona? Recordemos que la provincia del Oro es una zona fronteriza, recordemos que tenemos muchos problemas. ¿Usted conoce la realidad de la provincia del Oro, de esta parte del Ecuador? Y sumado a eso, ¿conoce a los cuadros que representan el Partido Socialista en la provincia del Oro? ¿Tiene tal vez relación con alguno de ellos? ¿Los conoce? ¿Han estado reuniéndose para trabajar en algo en específico? ¿O cómo están desarrollando ustedes su propuesta? Recordando que usted es una candidata a la asamblea en la papeleta de asambleístas nacionales. Hemos decidido empezar esta gira porque vamos a recorrer El Oro, vamos a recorrer Azuay, Loja y Zamora, y hemos decidido hacerlo en El Oro. El Oro es una de las provincias que está en nuestro corazón. Yo soy parte del Partido Socialista Ecuatoriano y aquí existen muchos jóvenes, mujeres y personas muy capaces que han estado trabajando de manera decidida. Una de ellas es Cira Fernández, que justamente nos acompaña esta mañana. Ella es asambleísta nacional, justamente representando a nuestra querida provincia. Y hemos estado por varias ocasiones haciendo talleres y conversando con los jóvenes, impulsando proyectos. Desde algunos meses nos reunimos con varios jóvenes para discutir los problemas de acceso a la universidad, los problemas de acceso a la salud, a la educación y también los problemas de inseguridad. Sabemos que lastimosamente El Oro es una de las provincias más inseguras en el país y eso tiene varios factores desencadenantes. El 92% de las muertes violentas que se producen en El Oro se dan en 4 cantones y estos 4 cantones necesitan una intervención especializada y técnica que no se ha hecho. Sabemos que todos los días la gente está perdiendo la vida, por ejemplo, en el puerto y en otros sectores, y obviamente por eso es que tenemos un plan súper claro, y ese plan súper claro va de la mano de Pedro Granja. Pedro Granja es experto antimafias, es un hombre que se ha formado en el Ecuador, pero también en otras universidades como universidades italianas, que ha sido asesor y especialista para enfrentar al crimen organizado, y esa misma experiencia la va a traer al Ecuador y obviamente a provincias como El Oro, donde el crimen organizado, donde las bandas delictivas y donde las muertes violentas han incrementado de manera fatal, y yo me solidarizo justamente con la provincia. ¿Qué queremos hacer? Tenemos todo un plan armado sobre esto, que tiene que ver, por ejemplo, primero con generar
inteligencia estratégica, porque si queremos atacar al crimen organizado tenemos que atacar a las cabecillas del crimen organizado, a los tentáculos del crimen organizado. Necesitamos entonces generar la Dirección Nacional Antimafias, que va a contar con especialistas no solo nacionales sino extranjeros, que va a contar con apoyo de organizaciones internacionales estratégicas que conocen sobre este tema. Y obviamente esto significa una intervención articulada, que no solo tiene que ver con la crisis de carácter penitenciaria, sino que también tiene que ver con entender cómo se maneja el tema del crimen organizado en las fronteras, porque si no, ¿cómo explicamos que lastimosamente en las exportaciones de banano vaya droga? ¿O cómo explicamos que haya ido creciendo el nivel de tráfico, de producción de droga, de tal manera que un gran porcentaje de la droga que se consume en Europa sea o salga, por ejemplo, desde nuestro territorio? Esto tiene que ver con una intervención específica en las fronteras, por ejemplo, y con un fortalecimiento del trabajo de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver, por ejemplo, con tener tecnología de punta respecto del trabajo de escáneres, que tiene que ver también con la inversión de presupuesto para fortalecer algo que es bien importante y que tiene que ver con el control en el sistema aduanero, por eso es que tenemos, y que tiene que ver también con el fortalecimiento de la UAFE, por ejemplo, entre otros elementos fundamentales de carácter estratégico que vamos a impulsar con este plan de seguridad que hemos armado con Pedro Granja. ¿Qué obstáculos se les ha presentado en el camino como partido? ¿Cómo han sabido afrontarlos? Y que estos de alguna u otra forma no les haya afectado en su proyección a ustedes para poder hacer todo este plan que nos está comentando, que busca de alguna u otra forma salvaguardar la seguridad y la integridad de la ciudadanía, que como ya lo hemos venido conversando, es lo que más preocupa hoy por hoy. Ver cómo el país entero ha caído en manos de las mafias, cómo tras la crisis energética tenemos una crisis en seguridad. ¿Ustedes cómo han afrontado esos obstáculos? ¿Se han presentado obstáculos? ¿No lo han hecho? Bueno, nosotros siempre hemos estado en esta lucha. El Partido Socialista tiene 98 años de vida y esos 98 años de vida ha significado que ha estado contribuyendo en hitos importantes de nuestra historia. Nosotros contribuimos, por ejemplo, con el primer Código de Trabajo. Grandes destacados pensadores del país han sido socialistas, rectores de universidades, nosotros impulsamos la Casa de la Cultura. Entonces hemos estado siempre en la lucha política, hemos acompañado la defensa de los derechos desde las calles, también desde pensar el país, los cambios para el país, y hoy estamos peleando con mucha fuerza en este proceso electoral. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Primero me parece que la campaña sucia, o sea, esta campaña sucia que muchas veces está armada desde esta vieja política que justamente no permite que nuevos actores, y no me refiero a nuevos porque no han estado, pero que estamos peleando, disputando este espacio electoral, puedan ser mucho más visibles. Yo por eso creo que les agradezco mucho por esta oportunidad, porque nos ayuda a visibilizar nuestras propuestas a perfiles como Pedro Granja, Verónica Silva, Elsa Guerra, Danecio Gudiño, que estamos liderando las listas y que justamente tienen propuestas súper claras. A personas también como Michelle Soto, que es nuestra candidata aquí en la provincia del Oro, que justamente es una mujer que se ha preparado y asumido con capacidad la lucha por la Asamblea Nacional. Ella ha trabajado justamente desde distintos espacios de servicio social, justamente desde su fundación, para acceder o generar espacios de salud para la gente. Entonces, gente comprometida, que ha estado todo el tiempo trabajando. Me parece que ese obstáculo es el que tenemos que acabar, es decir, esa campaña sucia del ataque que no deja visibilizar las propuestas claras que tenemos. Y lo otro, obviamente, que está articulado a las grandes billeteras de este país, porque nos estamos enfrentando ¿a quién? A un Daniel Noboa, que justamente es hijo de un gran millonario y que desde ahí levantó su campaña, ¿no es cierto? O a otros partidos políticos que también representan a élites económicas y que utilizan esa plata para intentar posicionar sus perfiles. Yo pienso que es el momento de no dejarnos de engañar, porque esas personas ya estuvieron en ese espacio y no cumplieron con su trabajo. Y me parece que la ciudadanía tiene que ser un voto consciente, revisando las hojas de vida, los perfiles y tomando la mejor decisión para el país. Elsa, con respecto a esta situación, justamente el presidente Noboa hace pocos días anunció que para quitar el recurso económico para las campañas, ¿qué tanto va a afectar esto? Posiblemente, afortunadamente, esta ocasión no ocurrirá, sin embargo, en las próximas elecciones sí. ¿Qué tanto va a afectar a los partidos, inclusive al sector socialista de izquierda?
Yo creo que ahí hay como un telón de humo que está levantando Novoa, porque Novoa hace rato está haciendo campaña y está haciendo campaña con los recursos públicos. Y parte de ese telón de humo es decir, no apoyemos a estos partidos que han hecho poco por nosotros, que no cumplen su trabajo, y me parece que eso rompe un poco el debate que tuvimos para la posibilidad de que algunas organizaciones tengan fondos. Porque eso justamente lo que hace romper esa desigualdad entre estos grandes partidos que representan a los grupos económicos y que tienen muchísima plata, y entre los otros partidos que básicamente no somos empresas electorales. Y eso quiero decir bien claro, nosotros no vendemos puestos, nosotros no estamos vendiendo los puestos a nadie. La gente que forma parte de las listas son personas que han demostrado por su hoja de vida, por su capacidad y por su trayectoria que no han robado, ¿no es cierto?, que representan a la ciudadanía y que pueden asumir con capacidad espacios de decisión. Creo que más bien ahí es donde tenemos que poner el foco de atención, es decir, en cuáles son los partidos que venden los puestos. Me parece que eso es corrupción y eso es que hay que romper. Me parece que más bien hay que fortalecer los niveles de control, hay que hacer reformas en el Código de la Democracia, porque el Código de la Democracia, por ejemplo, todavía no regula el uso inadecuado de fondos para las redes sociales, donde ahí sí hay un uso, digamos, exacerbado de ciertos candidatos que tienen muchísima plata y que genera desigualdad en las campañas electorales. Entonces, lastimosamente Novoa está haciendo lo de siempre, comenzar a engañar a la ciudadanía, poner el debate donde él quiere. ¿Para qué? Para también tapar su incapacidad respecto de la crisis energética, porque ahora estamos sin luz, sin agua, pero también sin la posibilidad de ejercer derechos plenos, porque hace poco la gente estaba rogando que les permitan acceder a un tratamiento de diálisis poniéndose de rodillas, porque el gobierno no había pagado para generar ese servicio, por ejemplo, porque estamos enfrentando los niveles de inseguridad en todos los lugares, inclusive el oro, porque lastimosamente los niños están siendo reclutados por el crimen organizado. Él lo que está haciendo justamente es tapando esa incapacidad que ha tenido para intentar ganar una elección donde lastimosamente va a seguir gobernando para el sector al que representa, que son estos grupos de millonarios, de estas élites económicas del país. Candela Noticias.